Buenos días, esta es nuestra clase de ética general. Comenzamos nuestro curso definiendo la palabra ética como etos, morada, lugar en el que uno vive, en su propia mente, en su propio corazón. Tu propio cuerpo, tu propia vida es tu casa. Y que hay gente que no puede vivir su propia vida porque sus costumbres son de huida, ¿no? Son conductas defensivas que nos sacan. Y entonces son conductas inadecuadas porque en vez de ser conductas que nos ayuden a sanear, eh, digamos, limpiar la casa y acomodarla y vivir bien nuestra vida, son costumbres que de alguna forma nos sacan afuera de nuestra mente y de nuestro corazón y le hemos llamado conductas defensivas a esas malas costumbres. Estamos llenos de mala costumbre. Etos significa costumbre y significa morada. Entonces, para que tengamos una morada interior habitable donde vivir de forma agradable y gustosa, tenemos que tener las buenas costumbres, acomodarnos a nuestra propia vida. Normalmente estamos incómodos con la vida y vivimos no en nuestro hábito más, nuestra vida más profunda, sino en nuestros malos hábitos. Entonces, eso le hemos llamado conductas defensivas. La última clase fue un desarrollar a la luz de algunos pensadores cuáles eran estas conductas defensivas, ¿no? Estuvimos viendo a Kubler-Ross, estuvimos viendo a Thomas Harris, estuvimos viendo a eh, Anthony de Melo. No, Anthony de Melo no, porque Anthony de Melo lo vamos a ver ahora con ya salir del problema. Estábamos viendo eh, a la luz de algunos pensadores cuáles eran esas malas conductas y que normalmente habían tres líneas según los eh, sabios de la conducta personal, eh, mirando un poco a Karen Horney, ¿verdad? Lejos de la gente y contra la gente, hacia la gente, o sea, habían como tres tendencias, rasgos de personalidad, costumbre, forma de vivir nuestra vida, pero que normalmente hay como una característica en cada uno de nosotros. O somos agresivos, siempre buscando culpables, maquinando en nuestra mente. Siempre nos sentimos víctimas, que la gente nos está haciendo daño. Cuando somos de esa tendencia, estamos contra la gente, ¿no? En el lenguaje de Thomas Harris, yo bien, tú mal. En el lenguaje de Kubler-Ross, la agresión, encontrar culpable. Necesitamos una víctima para sentirnos como en un cierto descanso, como el que consume una droga. Necesitamos a quien matar. Sí, a veces no somos así, no somos muy agresivos, pero entonces somos, eh, como diría Kubler-Ross, eh, de negociantes, ¿no? En el lenguaje de Karen Horney sería hacia la gente, buscando caricias, buscando afecto, buscando que nos amen, buscando que hablen bien de nosotros, buscando buena fama, buscando compensaciones. Necesitamos que la felicidad nos venga de fuera, en otras palabras, porque si no hay quienes nos alaben, nos prestigien, si no, entonces estamos destrozados. Nuestra vida depende del afecto, de las consideraciones que vienen de afuera. Entonces, no, también es un problema porque nuestra felicidad no está en nuestra propia casa, en nuestra propia vida. Y aunque a veces no somos agresivos, no estamos buscando culpables, pero estamos buscando como caricias psicológicas. Estamos buscando alabanza, buscando aprecio, buscando reconocimiento, reclamando derecho y por lo tanto nuestras conductas defensivas se convierten en un problema porque vivimos una vida constantemente añorando que los otros nos den la felicidad que no tenemos. Entonces Karen Horney le llama a ese tipo de conducta, le llama hacia la gente, depender. Necesito un hombre, necesito un papá, necesito una mujer, necesito que me quiera, necesito.
Uno es humano, uno necesita. Entonces te mete ahí en una cárcel, la cárcel del succionar este mundo. Una tercera forma de conducta defensiva, a esa que acabamos de decir, Thomas Harris le llama el tú bien, yo mal. Mi bien me viene de fuera, mi felicidad me viene de fuera, yo estoy mal. Con el complejo de inferioridad, yo siempre estoy mal. Entonces, necesito que me quieran, necesito que la felicidad me venga de fuera. Lamentablemente, yo llegué a leer incluso hasta una escuela de psicología que pone todo el sentido de la vida en ser querido. Bien entendido, puede ser que una persona necesite, para aprender a amar, necesita ser amado, pero si tú pones toda la vida que necesita afecto, pues entonces Jesucristo fue un desgraciado. Cuando lo estaban matando y todo el mundo crucifica, lo crucifica. Ya Jesucristo estaba bien porque la felicidad no le venía de fuera. Cuando uno necesita que el otro sea quien te dé felicidad, pues lógicamente eso es una dependencia en el cual se pierde el reconocimiento psicológico de la autoimagen. Diría la Biblia, amar al prójimo como a ti mismo, pero primero es como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a los demás si no sabes amarte a ti mismo? Entonces, así como tú te amas y quieres tu bien para ti, pues quiere el bien para los otros. Entonces, lo primero es recibirse uno mismo como regalo de Dios, amarse a sí mismo. Ahí está como la raíz de toda liberación, en que uno esté bien con uno mismo, que es lo que busca la palabra ética, ¿verdad? Que tú puedas vivir contigo, estar sano, estar reconciliado contigo mismo. Antes de pasar a la otra parte, recuerdo una imagen en una imagen, ¿no? En una especie de fotografía en la cual se ve un muchacho muy contento saludando a una mano que sale del espejo. Es el mismo que se está saludando a sí mismo. Entonces, a mí me resultó muy agradable ver, ¿verdad? Como reconciliación contigo mismo. Te siente bien con el que está detrás del espejo, que tú siempre lo llevas contigo. Tú siempre tienes una imagen de ti. Y ahí hay un secreto inmenso. Por eso dicen los psicólogos autoimagen. Autoimagen positiva y autoimagen negativa. ¿Quién es el desgraciado? Quien tiene autoimagen negativa. ¿Quién es la persona feliz? Quien tiene autoimagen positiva. El cómo tú te sientes de ti mismo. Siempre que tú estás mal, búscalo. Que si logras ver cuál es la imagen, como si tú estuvieras en un espejo, que tú estás viendo de ti o que tú crees que los otros ven de ti o que tú poniéndote en lugar de Dios, ¿qué Dios está viendo cuando te ve a ti? Si tú ves una imagen despreciable, esa imagen es tuya, eso no es la imagen de Dios. Si cuando tú piensas, por ejemplo, el que te odia, ¿cómo te miras el que te odia? Si mira una imagen despreciable, aunque la tenga el que te odia, es una imagen que tú tienes, en la que tú terminas aborreciéndote a ti mismo. De tal manera que ahí hay un secreto inmenso en el concepto de la autoimagen que tú tienes de ti mismo. Si tu imagen es positiva, ¿eh? Advierto que si tu imagen es positiva, entonces necesitarás, en ese sentido, vivirás lo que se llama la alegría de ser tú mismo, de sentirte bien contigo mismo. Si tu imagen contigo mismo es negativa, pues lógicamente que no podrás eh, disfrutar la vida que realmente vives. Natasha Corona, Aileen Campuzano, los necesito. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de la otra parte, ¿verdad? Porque hemos dicho que son varias las conductas defensivas. Y hemos explicado así rápidamente dos, otras de ellas, de las que nos señala a Karen Horner, es la depresión. ¿Sí? La depresión que le llama a Thomas Harris, yo mal, tú mal. Es aquella persona que tiende al suicidio o tiende como a acabarlo todo, hay que destruirlo todo y se siente bien con el amargue, con el sentirse como gusto con el maltrato, ¿no? Gusto con el maltrato. En algún momento habla Freud de lo que se llama el sádico, el sádico
Bueno, el que hace daño a otro y se hace daño a sí mismo y siente gusto, ¿no? En eso, ¿no? Entonces ahí hay dos palabritas, se me escapa. Bien, entonces, esta era lo que habíamos señalado como conductas defensivas. Ahora vamos a entrar en lo que se llama, en vez de lo que se llama conductas defensivas, vamos a trabajar lo que se llama el proceso de autoliberación. Esa es nuestra clase de ahora. Autoliberación interior. ¿Cómo salir de las conductas defensivas? ¿Cómo salir de ese embrollo, de ese enjambre, de esa trampa que nos crea nuestra mente? Como diría el padre Ignacio Larrañaga, de ese engendro. Nuestra mente engendra. Y claro, nosotros no tenemos la culpa de esos engendros, de esas creaciones que son nuestra conducta defensiva, porque cuando fueron creándose éramos bebé, éramos niños. Entonces el niño, viendo el entorno, viendo a otra gente agresiva, comenzó a defenderse con agresividad, pero el niño no tenía la capacidad, eh, la educación suficiente para pensar qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es el que no tenía la capacidad de elegir una conducta correcta, buscar una conducta correcta, sino que iba aprendiendo y así fuimos aprendiendo a ser agresivos o a ser la otra parte, tener complejo de inferioridad, ser negociante o compensatorio, según la palabra de Kubler-Ross, ese ir hacia la gente buscando el aprecio de los demás, o ser huidizo y por cualquier cosa irnos a llorar y por lo tanto convertirnos en persona depresiva. Entonces no fue que lo decidimos en un momento. Mira, yo voy a ser agresivo, yo voy a ser depresivo, no, sino que comenzamos a ver esa conducta y a imitarla, a repetirla, y esas conductas vuelven cuando nos sentimos dolidos o cuando nos sentimos frustrados y como encontramos en ello cierto alivio, vivimos repitiendo eso. Entonces, por eso, de alguna forma, hay mucho de inconsciente, mejor la palabra subconsciente, porque de alguna manera nos damos cuenta que estamos funcionando mal, pero tú no decides, tú nos llamas, tú no convocas esa conducta, tú no, como decíamos en clase pasada, tú no dices ven agresión o ven añoranza de felicidad en otra parte o ven depresión. No, te invaden. Cuando viene a ver, tú estás atrapado en medio de ella. A veces, aunque tú quieras echar esa conducta y manejarla, yo recuerdo cuando yo estaba comenzando estos ejercicios de analizarme a mí mismo, eran muchas veces en que yo cuando venía a darme cuenta ya yo estaba haciendo y deshaciendo, despotricando, o sea, víctima de estas conductas. Y es un proceso lento, lento, ¿no? Después de muchas caídas y uno volviendo a levantarse y volviendo otra vez a comenzar, uno va aprendiendo a ver antes de que la conducta te atrape, pero eso no es un proceso sencillo, porque uno viene toda una vida repitiendo los mismos errores. Entonces, comenzar a salir de esas conductas es un proceso lento y que tiene sus victorias, pero a través del tiempo. Entonces, queremos trabajar en lo que se llama el proceso de liberación. Para entender el proceso de liberación, también vamos a seguir algunos autores un poquito más, de forma más detallada, a los que estuvimos viendo con las conductas defensivas. El primero que vamos a ver es Anthony de Melo, ¿no? Después de Anthony de Melo, otro autor que vamos a ver es al mismo Freud, Sigmund Freud, en el psicoanálisis. Otro autor que vamos a ver es, ah, ¿cómo se llama? Carl Rogers, ¿eh? Carl Rogers, un autor muy fino, terapia centrada en el cliente, para uno liberarse de uno mismo, los pasos que nos presenta, ¿no? Y un autor con el que yo me eduqué, que ustedes me han oído mencionar, Mateo Andrés. ¿Cuáles son los pasos que nos presentan estos autores en el proceso de autoliberación interior para lograr un etos confiable, una vida habitable, para poder vivir
una vida con nosotros mismos de manera adecuada. Anthony de Melo, Sigmund Freud, Carl Rogers, Mateo Andrés. Un autor que les recomiendo, ya que hablamos un poquito de autoimagen, que lo encuentran gratis en internet, Maxwell. Maxwell. Creo que él fue el que inventó la palabrita autoimagen. Era un médico de esto que le arregla los rostros, que arregla la- eh, las, eh, ¿cómo se llama? Cuando una persona dice que Con tiene un problema, cirujano facial. cirujano, gracias, un cirujano plástico, ¿no? Esa era su profesión. Y él se daba cuenta que había personas que llegaban muy, muy tristes porque tenían alguna deformación en el rostro y cuando él lograba curarle el rostro, la vida le cambiaba. Entonces, por eso él comenzó a hablar de autoimagen. Se convertían en personas felices porque entonces él le quitaba la deformidad que lo hacía infelices. Pero se dio cuenta de otra cosa. Habían personas que llegaban y por más que él lo arreglara, o aunque no tuvieran defectos faciales, entonces seguían tan tristes como habían llegado o peores. Entonces él se dio cuenta que el problema no era físico, el problema era psíquico. La imagen no era el rostro que estaba frente al espejo, sino el rostro que estaba en su corazón. ¿Qué tú sientes de ti mismo? ¿Qué tú ves de ti mismo? Es fácil ver ese rostro cuando uno piensa que Dios, cómo Dios me está mirando. Cuando yo trato de verme desde los ojos de Dios, si me veo despreciable, ese rostro es es la autoimagen negativa que yo tengo de mí mismo en base a mis malas conductas o a mis defectos, como si Dios estuviera viendo un monstruo y persiguiendo a un monstruo. Eh, claro que ese monstruo, si es monstruosa mi imagen, como el hijo pródigo cuando llega a la casa de su padre, el monstruo lo ve el hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El papá no ve ese monstruo. O cuando ¿cómo se llama? Cuando la mujer que iban a caerle a pedrada porque la encontraron con otro hombre, la adúltera, el pueblo viene con piedra y se la tiran a Jesús a los pies. Si Jesús ve el monstruo, coge piedra también. Si Jesús elimina lo que se llama las piedras, ¿quién te condena? A nadie, yo tampoco te condeno. Si Jesús y Dios estuvieran viendo monstruos, pues imposible. eh, con los monstruos hay que acabar. La mirada de Dios es un poquito, va más allá de la monstruosidad. El monstruo, cuando uno tiene un enemigo, uno lo imagina y ve un monstruo. Uno no ve una persona. Entonces, uno crea monstruos. Monstruo de las otras personas. Cuando tú te imaginas a tu enemigo, tú no ves una persona. Tú lo que ves y sientes una persona que te hace daño. Y un monstruo es lo que tú ves y lo mira a la cara, de lo cual tú sales huyendo. Entonces, cuando tú creas tu autoimagen de ti mismo o creas autoimagen de los demás de forma dañosa, no es a la persona a la que hay que cambiar, es hay que hacer como decía este muchacho, Maxwell, hay que cambiar el rostro, hay que hacer una cirugía plástica, hay que quitarte la deformidad, pero esa deformidad no es la que tú ves en el espejo, es la deformidad que tú traes en el corazón. El monstruo que tú traes de los otros crea un monstruo de ti mismo y el monstruo que tú tienes de ti mismo es un lugar para tú no vivir. Tú no puedes vivir tu propia casa y vivir contigo mismo cuando tú eres un monstruo que tiene que salir huyendo de ti mismo. Primero es arreglar. Hay que cambiar el rostro. Hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar el corazón. Por eso, esa palabra de Anthony de Melo, de que para uno cambiar no hay que hacer grandes cambios. No es que hay que cambiar la casa, destruirlo todo, comenzar de nuevo. No, lo que hay es cambiar la mirada. Dice, cambiar la perspectiva. El problema es que estamos, dice Anthony de Melo, dormido. Estamos atrapados en las conductas defensivas y tenemos como tanta nublazón, tanta niebla en nuestra mente que no logramos ver lo que Dios ve.
que es una mirada más clara, más limpia que mi misma mirada. No logramos ver lo que Jesús ve en la adúltera. No logramos ver lo que el padre del hijo pródigo ve en el hijo pródigo. Cuando tú te miras a ti mismo, normalmente, si sufres tu vida, es porque te estás despreciando a ti mismo, te está lamentando de lo que tú eres. No logra disfrutar lo que realmente eres. La mirada de Dios es mejor que tu mirada. Entonces, no es que tú eres despreciable, es que tú has aprendido a despreciar. Y la conducta defensiva no, no te ayudan a vivir tu vida, sino a salir de ella. No te ayudan a acercarte, sino a alejarte de ti mismo. Por eso, la importancia de estos pasos. Y requiere, ¿verdad?, dedicación digamos, a pensarse y entenderse y a enfrentar las conductas defensivas, a enfrentar las reacciones que normalmente te están haciendo daño. Verla y entenderla para que ellas mismas se vayan cayendo. Ni siquiera hay que arrancarlas, ni siquiera hay que quitarlas. Tú no tienes que hacer grandes cambios en tu vida. Lo que tienes que hacer es entenderte, dedicarte a entender. En la medida que te entiendes, se van eliminando las ignorancias, las oscuridades, y entonces te va asomando, acercando a los tesoros inmensos que hay dentro de tu propia vida, a las razones de felicidad que Dios mismo ha creado y que nunca quita, nunca ha quitado la grandeza de ser tú quien eres. Dios te creó y según la Biblia, todo lo que Dios creó es bueno y Dios nos creó a nosotros y nos creó muy bueno. Entonces, los tesoros de vida, de creación de Dios, de con lo que Dios mismo se admira a crearte, porque somos imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que Dios se ve a sí mismo, su propia obra, cuando nos ve a nosotros. Entonces, si nosotros despreciamos ese tesoro, es porque tenemos una mirada viciada. Dice Anthony de Melo que cuando tú tienes el vidrio del carro teñido y tú vas por la ciudad y ves todos los edificios empañados, no es la ciudad la que hay que tirarle agua y limpiarla. Es el vidrio lo que hay que cambiar. Si yo tengo los espejuelos nublados, veo el mundo nublado. Y no es el mundo lo que hay que desnublar, es mi vista la que hay que desnublar. Entonces, cuando mi ojo está mal, mi corazón está mal. Cuando mi mirada, por eso habla Anthony de Melo de iluminación y habla de sueño. Cuando tú sueño es estar en conducta defensiva. Iluminación es ver la vida como es, ver tu vida como es, encontrarte contigo mismo. Por eso, más que cambiar, lo que tiene que hacer es descubrir. Así se llama uno de los métodos de Anthony de Melo, redescubrimiento interior, redescubrimiento del propio yo. Bueno, entonces, comenzamos antes de comenzar con estos pasos. Aquel cuentecito de Luisinda, ¿no? Una muchacha eh, que llega, vamos a ver, Luisinda era una muchacha que en su campo, que era muy mala palabrosa, muy mala palabrosa. Entonces él vivía diciendo en todos momentos palabras agresivas, ofensivas, molestas. Y entonces un día llegó un predicador al- a la, a la comarca y todo el mundo está para allá y ella se mete en el grupo, que llega un nuevo predicador, que bla, bla, bla. Y bueno, le tocó al predicador justamente de las malas palabras y hablar qué significaba ser una persona de labios puros. Entonces en ese momento Luisinda toma una decisión. Voy a cambiar. Oigan qué curioso, ¿no? A ver, muchas veces eso pasa, nos pasa en los momentos de adolescencia. Jamás voy a volver a decir mala palabra. Son como decisiones que de repente uno toma muy humanas, muy decisivas, pero una cosa es lo que uno decide, ¿verdad? Otra cosa es cuando Luisinda comienza ya a limpiar la casa, el piso se está secando, allá viene el hermanito con los pies sucios corriendo, va a pasar va a entrar por la puerta
y pasa corriendo. Y entonces todo el volcán de la mala palabra, que Luisinda decidió de que nunca jamás en su vida volver a decir una mala palabra, todo el volcán de la mala palabra se asoma. Toda esa bulla por dentro. Y el ciclón del coño azaroso bendito comienza a dar vuelta por encima de la cabeza como rayos que se quieren meter en su interior. Pero ella tiene un bloqueo porque ella dijo, jamás en mi vida voy a decir mala palabra. Imagínense ese choque ahí, ese conflicto interior entre una Luisinda nueva, jamás en mi vida voy a decir mala palabra, y todo el sentimiento revolteado por el paso de su hermanito menor. Entonces, ella, vamos a decir que se aguanta, decidió no decir mala palabra, dice, yo no voy a decir mala palabra, yo no voy a dejar que este muchacho me saque de mis decisiones, y comienza otra vez a limpiar su piso. Y cuando el piso otra vez se está limpiando para ponerlo peor, allá viene por la otra puerta otra vez el muchachito con sus zapatos llenos de lodo y le dice el vecinito atrás, Luisito, que está limpio el piso. Y dice Luisito, no importa, ella no hace nada. Y eso llega a los oídos de nuestra amiga Luisinda. Y pasan los dos ahí como dos desgraciados con los zapatos sucios y le ensucian el piso otra vez. ¿Qué pasa en el corazón de Luisinda? Eh, el tumulto de malas palabras que querían metérsele y que ella soportó, vienen con más fuerza. Y bajo el supuesto que lo aguante y diga, yo no voy a decir malas palabras, y vaya y le diga a su mamá buscando ayuda, mami, mira que Luisito está ensuciando el piso que yo estoy limpiando. Imagínense que la mamá esté fastidiada y diga, a mí no me joda, quítateme de ahí, habla tú con él. Entonces, en un caso así, dice la Biblia que cuando uno saca un demonio, ese demonio se va a buscar a otros 7 y que vengan, que la casa está limpia, lo cual significa que hasta la mala palabra que la pobre muchacha no había dicho y que nunca le habían salido de su boca, le salen cosas que ni ella misma se había enterado que estaban dentro de ella. Entonces, eh, el, el, el caso de esa muchacha termina peor que antes. Entonces, bueno, eso nos pasa a todos, el no poder con nosotros mismos. Dice San Pablo, veo el bien y lo apruebo y termino haciendo el mal que no quiero. El problema está en quedarse diciendo yo soy así, no lo puedo evitar. Eh, para manejar la conducta defensiva hay que aprender a levantarse una y otra vez, y no quedarse en las caídas. Se nos va a cerrar, se nos acabó el tiempo, entramos de una vez para continuar con nuestra clase y darle un buen fin a esta sección sobre las conductas, sobre el proceso de autoliberación de las conductas defensivas. Nos vemos en un minuto.